Mi hermano apareció de sorpresa después de años sin visitarme y se quedó sin entender por qué yo ya no estaba viviendo en mi casa. Mi yerno abrió la puerta con orgullo y dijo: la casa de ella le pertenece a mi esposa, si ella intenta acercarse, va a recibir otra paliza. Pero él no imaginaba con quién estaba hablando. Y lo que mi hermano hizo a continuación cambió todo. Hay golpes en la vida que te dejan sin aire. Golpes que no vienen de la calle, sino de adentro. De las personas que más amaste. Y cuando ese golpe llega, no sabes si quedarte de pie o dejarte caer para siempre. Yo soy Celia González. Tengo 67 años. Y hoy vivo en un cuartito de 3 metros cuadrados al fondo de mi propia casa. La casa que construí con mi esposo. La casa donde crié a mi hija. La casa que ahora me trata como si yo fuera una intrusa. Era martes por la tarde cuando escuché el timbre. Un sonido que ya casi no reconocía, porque hace meses que nadie me visita. Nadie pregunta por mí. Nadie toca esa puerta buscándome. Estaba sentada en el borde de mi cama, que es apenas un colchón viejo sobre el piso de concreto, mirando por la única ventana pequeña que da al patio trasero. Ese cuartito era el depósito. Ahora es mi mundo entero. El timbre sonó 2 veces más. Insistente. Escuché pasos apresurados en el pasillo. La voz gruesa de Martín, mi yerno, maldiciendo por lo bajo. Después, el sonido de la puerta abriéndose con fuerza. Y entonces, una voz que no escuchaba hacía 5 años. Una voz que me atravesó el pecho como un relámpago. César. Mi hermano. No podía creerlo. Me levanté despacio, agarrándome de la pared porque las rodillas me temblaban. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que me faltaba el aire. César estaba aquí, en mi puerta. Después de tanto tiempo sin saber de él, sin una llamada, sin una visita. Él vivía en otro estado, trabajaba tanto que perdimos contacto. Pero ahora estaba aquí. Y yo no sabía si eso era una bendición o una condena. Me acerqué a la puerta del cuartito con cuidado, tratando de no hacer ruido. Desde ahí podía escuchar todo. La voz de Martín sonaba autoritaria, casi burlona. «¿Qué desea?», dijo Martín, con ese tono que usa cuando quiere demostrar que él manda. «Busco a Celia González». «Soy su hermano», respondió César. Su voz era firme, pero educada. Todavía no sabía con quién estaba hablando. Hubo un silencio. Sentí que el aire se espesaba. Martín soltó una risa corta, seca. Una risa que me dio escalofríos. «Ah, ¿su hermano? ¡Qué casualidad! Mire, la señora ya no vive aquí. Esta casa le pertenece a mi esposa, Amanda. Celia ya no tiene nada que hacer en esta propiedad». Me tapé la boca con la mano para no soltar un gemido. Sabía que Martín era cruel, pero escucharlo decir esas palabras en voz alta, con tanta frialdad, frente a mi propio hermano, me partió algo adentro. ¿Cómo que ya no vive aquí? La voz de César cambió. Ya no era educada. Era peligrosa. «Esta es la dirección que tengo de mi hermana. ¿Dónde está ella?». Ya le dije. No vive aquí. Y si intenta acercarse, si intenta causar problemas, va a recibir otra paliza. Como la última vez. Otra paliza. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí como se me aflojaban las piernas. Me dejé caer contra la pared, con la mano todavía en la boca, tratando de controlar el llanto que quería salir. Martín acababa de confesar todo. Delante de César. Delante de un hombre que no sabía quién era realmente. «¿Otra paliza?», repitió César, y su voz era hielo puro. «Usted acaba de decir que mi hermana recibió una paliza». Su hermana se puso difícil. No entendía su lugar. Amanda y yo tuvimos que poner orden en esta casa. Ahora ella sabe cómo son las cosas. Y si usted viene a defenderla, le sugiero que se vaya. Aquí no queremos más problemas. No pude más. Abrí la puerta del cuartito y salí al pasillo. Mis pasos eran lentos, inseguros. Sentía que caminaba sobre vidrios rotos. Cuando llegué a la entrada, vi a César parado en la puerta. Vestía una camisa clara, pantalones oscuros, llevaba una bolsa de viaje en la mano. Su rostro estaba tenso, sus ojos clavados en Martín con una furia contenida que nunca antes le había visto. Y entonces me vio a mí. Su expresión cambió por completo.
La furia se mezcló con algo peor, horror. Me miró de arriba abajo. Hice lo que vio. Una mujer de 67 años, delgada hasta los huesos, con el cabello gris despeinado, usando ropa vieja y desgastada. Una sombra de la mujer que él recordaba. Celia. Susurró. No pude sostenerle la mirada. Bajé los ojos al piso. La vergüenza me quemaba por dentro. No quería que me viera así. No quería que supiera en qué me había convertido. Martín se dio vuelta y me vio parada en el pasillo. Su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Vuelve adentro. Esto no es asunto tuyo. Es mi hermano. Murmuré, sin levantar la voz. No me importa quién sea. Esta no es tu casa. Vuelve al cuarto. César dio un paso adelante. Martín retrocedió instintivamente. Mi hermano era más alto, más corpulento. Y en ese momento, parecía el doble de peligroso. Así que usted es el hombre que le pegó a mi hermana, dijo César, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. El hombre que la echó de su propia casa. Yo no la eché de ningún lado. Ella vive aquí, en el cuarto de atrás. Tiene todo lo que necesita. Comida, techo. No puede quejarse. El cuarto de atrás. César me miró, buscando confirmación. Asentí levemente. Él cerró los ojos por un segundo, como si necesitara calmarse para no explotar. Necesito hablar con mi hermana. A solas. No va a pasar, respondió Martín, cruzándose de brazos. Si quiere hablar con ella, puede hacerlo aquí, conmigo presente. No le estoy pidiendo permiso. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Martín apretó la mandíbula. Yo sabía que estaba considerando qué hacer. Si enfrentarse a César o retroceder. Finalmente, con una mueca de desprecio, se hizo a un lado. Tiene 10 minutos. Después quiero que se vaya. Y llévesela si quiere. Aquí ya no la necesitamos. César entró sin decir una palabra más. Caminó directo hacia mí, dejó la bolsa en el piso y me tomó de los hombros con delicadeza. Me miró fijamente, buscando mis ojos. Celia, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? No pude responder. Las palabras se me atascaban en la garganta. Él me abrazó. Fue un abrazo fuerte, protector, y en ese momento me quebré. Empecé a llorar en silencio, aferrándome a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había derrumbado. Ven, me dijo suavemente. Muéstrame dónde vives. Lo llevé al cuartito. Cuando abrió la puerta y vio el colchón en el piso, la ventana pequeña, las paredes húmedas, la ausencia total de muebles, su rostro se transformó. Entró despacio, mirando cada rincón como si no pudiera creer lo que veía. Aquí duermes. No era una pregunta. Era una confirmación dolorosa. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? 8 meses. Se pasó la mano por la cara, respirando hondo. Después se dio vuelta y me miró con una mezcla de rabia y tristeza que me partió el alma. Esta es tu casa, Celia. La casa que construiste con Roberto. ¿Cómo llegaste a vivir en un depósito? Empecé a contarle. Con voz baja, quebrada, mientras él se sentaba a mi lado en ese colchón viejo que olía a humedad. Le conté cómo empezó todo. Cómo llegué a este lugar oscuro donde ya no reconozco mi propia vida. Fue hace 1 año y medio, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Amanda vino a visitarme. Hacía meses que no la veía. Llegó con Martín, los dos muy serios, muy formales. Me dijeron que tenían problemas económicos. Que habían perdido su apartamento porque Martín perdió su trabajo. Necesitaban un lugar temporal, solo por unos meses, hasta que se recuperaran. César escuchaba en silencio, con los puños apretados sobre sus rodillas. Yo no lo dudé ni un segundo. Es mi hija. ¿Cómo iba a decirle que no? Esta casa es grande, tiene 3 habitaciones. Roberto y yo la construimos pensando en tener espacio para la familia. Cuando él murió hace 7 años, me quedé sola aquí. Demasiado espacio para una sola persona. Así que le dije a Amanda que vinieran, que se quedaran todo el tiempo que necesitaran. ¿Y qué pasó?, preguntó César, aunque creo que ya intuía la respuesta.
Al principio todo parecía normal. Se instalaron en la habitación de huéspedes. Yo seguía en mi cuarto, el que compartí con Roberto durante 30 años. Cocinábamos juntas algunas veces. Martín buscaba trabajo. Parecía que todo iba a estar bien. Pero después de 2 meses, las cosas empezaron a cambiar. Me levanté del colchón y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el patio trasero, el jardín que antes cuidaba con tanto amor y que ahora estaba lleno de cajas viejas y basura acumulada. Martín empezó a quejarse de todo. Decía que la casa estaba muy desordenada, que yo guardaba demasiadas cosas inútiles. Un día llegué de hacer las compras y encontré que había tirado la mitad de mis libros. Los libros que Roberto me regaló durante años. Dijo que ocupaban mucho espacio y que ya nadie leía esas cosas viejas. César se levantó de golpe. ¿Y Amanda qué dijo? Nada. Ella solo miraba. Después me llevó aparte y me dijo que no hiciera drama, que Martín estaba estresado por la situación laboral, que yo tenía que ser más comprensiva. César se levantó y caminó hacia la puerta del cuarto. Se quedó ahí parado, dándome la espalda, y pude ver cómo sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda. Estaba tratando de controlarse, de no explotar. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó finalmente, sin voltear a verme. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? La culpa me atravesó como un cuchillo. Era la pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces en esas noches oscuras, acostada en ese colchón frío, mirando el techo agrietado. Porque tenía vergüenza, admití. Porque pensé que era mi culpa. Amanda me lo repetía tanto que terminé creyéndolo. Me decía que yo era difícil, que era terca, que no sabía adaptarme, que cualquier madre normal estaría feliz de tener a su hija cerca. Y yo empecé a pensar que quizás tenía razón, que el problema era yo. El problema nunca fuiste tú, dijo César, volteándose para mirarme. Sus ojos estaban rojos. El problema es que te quitaron todo. Tu casa, tu dignidad, tu seguridad. Y te hicieron creer que eras tú quien fallaba. Además, continué, con la voz quebrándose, tenía miedo de que si te contaba, si le contaba a alguien, Amanda se fuera de mi vida para siempre. Es mi única hija, César. Lo único que me queda de Roberto. Pensé que si era paciente, si aguantaba un poco más, las cosas mejorarían. Que ella volvería a ser la niña que crié. La que me abrazaba y me decía que me amaba. Esa niña ya no existe, Celia. Si es que alguna vez existió. Sus palabras me dolieron porque sabía que eran verdad. La Amanda que yo recordaba, la que jugaba en este mismo patio, la que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, había desaparecido hacía mucho tiempo. O quizás nunca la conocí realmente. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto?, dije, limpiándome las lágrimas. Que cada noche, antes de dormirme, rezo para que mañana sea diferente. Rezo para que Amanda entre por esa puerta y me diga que lo siente. Que me abrace como antes. Pero nunca pasa. Y yo sigo aquí, esperando un milagro que sé que no va a llegar. César caminó de vuelta hacia mí y se sentó otra vez en el colchón. Me tomó de las manos y me miró directo a los ojos. Esto se acabó hoy. ¿Me escuchas? Hoy mismo. No puedes hacer nada, dije, moviendo la cabeza. Esta es su casa ahora. Ellos tienen el control de todo. ¿Su casa? Celia, ¿dónde están los papeles de esta propiedad? ¿Quién figura como dueña? Me quedé en silencio. No había pensado en eso en mucho tiempo. Los papeles están en el estudio, dije finalmente. En el archivero donde Roberto guardaba todos los documentos importantes. La escritura está a mi nombre. Roberto me la dejó cuando murió. Todo está a mi nombre. César asintió lentamente, y vi como una determinación férrea se instalaba en su rostro. Entonces legalmente esta casa es tuya. Ellos no tienen ningún derecho. Son huéspedes. Y pueden ser desalojados. Pero Amanda es mi hija. Amanda es una abusadora, me interrumpió, con firmeza pero sin crueldad. Y Martín es un criminal que te agredió físicamente. Esto no es una situación familiar complicada, Celia. Esto es violencia. Esto es despojo. Y tiene que terminar. Quise protestar,
Quise defenderla una vez más, pero las palabras no salieron. Porque en el fondo sabía que César tenía razón. Había cruzado la línea entre el amor maternal y la autodestrucción hacía mucho tiempo. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente, sintiéndome más cansada que nunca. Por ahora, nada. Déjame a mí. Voy a hablar con ellos. Voy a ver esos papeles. Y voy a buscar la forma de sacarte de aquí. No tengo a dónde ir. Vienes conmigo. A mi casa. Hasta que esto se resuelva. La idea de salir de esta casa, de escapar de estas paredes que se habían convertido en una prisión, me llenó de una esperanza dolorosa. Pero también de miedo. Martín no me va a dejar ir así como así. Y Amanda. No les estoy pidiendo permiso, dijo César, levantándose. Voy a salir ahí y voy a hablar con ellos. Tú quédate aquí. No salgas hasta que yo vuelva. César, ten cuidado. Martín puede ponerse violento. Mi hermano me miró con una expresión que no le había visto nunca. Había algo oscuro en sus ojos. Algo que daba miedo. Que lo intente. Salió del cuarto y cerró la puerta tras él. Me quedé ahí sentada, temblando, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Después escuché voces. Primero la de César, firme y controlada. Después la de Martín, alzándose, desafiante. Y finalmente, la voz de Amanda. Mi hija había llegado. No podía escuchar bien qué decían, pero el tono era inconfundible. Martín estaba furioso. César no se inmutaba. Y Amanda. Amanda sonaba fría. Calculadora. Esa voz que usaba cuando quería manipular una situación a su favor. Me levanté y me acerqué a la puerta, pegando el oído a la madera. Ahora podía escuchar mejor. Esta no es su casa, decía Martín. Usted no tiene ningún derecho a venir aquí a dar órdenes. Tiene razón, respondió César. No es mi casa. Es la casa de mi hermana. Y ustedes la están ocupando ilegalmente. Ilegalmente. La voz de Amanda sonó ofendida. Somos su familia. Ella nos invitó a vivir aquí. La invitación fue temporal. Han pasado más de un año. Y la tienen viviendo en un depósito. ¿Eso les parece normal? Ella está bien ahí, dijo Amanda. Tiene todo lo que necesita. No se queja. Claro que no se queja. Porque su esposo la golpeó y la tiene aterrada. Hubo un silencio pesado. Después, la voz de Amanda, todavía fría pero ahora con un toque de falsa preocupación. Mi madre es muy dramática. Siempre exagera las cosas. Si Martín la empujó fue porque ella lo provocó. Estaba haciendo ruido cuando él necesitaba descansar. Fue un accidente. Un accidente que le abrió la cabeza, dijo César, y podía escuchar el desprecio en su voz. Un accidente del que no fue al hospital porque ustedes no la dejaron. Nosotros la cuidamos, insistió Amanda. Yo misma limpié su herida. No necesitaba ir al hospital. ¿Saben cuántos años de prisión pueden darle a su esposo por agresión a un adulto mayor?, preguntó César. Entre 3 y 5 años. Y eso sin contar el despojo, la extorsión y el abuso psicológico. Usted no puede probar nada, dijo Martín, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿No? Tengo a mi hermana con una cicatriz en la cabeza. Tengo vecinos que escucharon los gritos. Tengo evidencia de que la tienen viviendo en condiciones infrahumanas. Y tengo los papeles de esta casa que demuestran que ustedes no tienen ningún derecho legal sobre ella. Esta casa es mía, dijo Amanda, y ahora su voz temblaba. Mi madre me la prometió. Me dijo que cuando ella muriera sería mía. Pero tu madre no está muerta, Amanda. Está viva. Y mientras esté viva, esta casa es suya, no tuya. Ella ya es muy mayor. Ya no puede cuidar una propiedad así. Nosotros lo hacemos por ella. ¿Cuidar? ¿Le llamas cuidar a quitarle su habitación, vender sus muebles, controlar cada movimiento que hace y golpearla cuando no obedece? Yo nunca la golpeé, se defendió Amanda. Fue Martín. Y ya le dije que fue un accidente. Tú estuviste ahí. Viste lo que pasó y no hiciste nada. Eso te hace cómplice. Legalmente y moralmente. Hubo otro silencio. Podía imaginar la escena.
César parado frente a ellos, imponente, sin retroceder ni un centímetro. Martín y Amanda empezando a darse cuenta de que habían metido la pata, de que su pequeño reino de terror estaba por derrumbarse. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente Martín. ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Vino a sacarle dinero a su hermana? Vine porque no sabía nada de ella hace 5 años y quise visitarla. Lo que encontré fue una situación de abuso que no voy a tolerar. No quiero su dinero. Lo que quiero es que mi hermana recupere su casa y su dignidad. Ella puede quedarse aquí, dijo Amanda. Vamos a mejorar su cuarto. Le vamos a comprar muebles nuevos. Lo que sea necesario. Demasiado tarde para eso. ¿Qué significa eso?, preguntó Martín, y ahora sonaba nervioso. Significa que voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a llevar a mi hermana conmigo hoy. Segundo, voy a contratar un abogado. Tercero, vamos a iniciar un proceso legal para desalojarlos de esta propiedad. Y cuarto, voy a presentar una denuncia penal contra usted, Martín, por agresión a adulto mayor. No puede hacer eso, dijo Amanda, pero su voz ya no tenía convicción. Puedo. Y lo voy a hacer. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que ustedes salgan de esta casa voluntariamente. Hoy. Ahora. Hubo una explosión de voces. Martín gritaba que no iban a irse a ningún lado. Amanda insistía en que esa casa era prácticamente suya, que habían invertido dinero en mejoras, que tenían derechos. César mantenía su voz firme, sin alterarse, repitiendo una y otra vez que ellos no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Yo seguía pegada a la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Una parte de mí quería salir, detener todo esto, decirle a César que no valía la pena, que dejara las cosas como estaban. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante meses, empezaba a despertar. Una parte que estaba cansada de tener miedo. Cansada de vivir como una sombra en su propia casa. Ustedes tienen 1 hora, dijo César finalmente. Empaquen lo esencial y váyanse. Si en 1 hora siguen aquí, llamo a la policía. ¿Con qué autoridad?, gritó Martín. Usted no es dueño de esta casa. No puede echarnos. Tengo un poder notarial firmado por mi hermana hace 3 años, mintió César, y me sorprendió la facilidad con la que lo hizo. Me dio autoridad legal sobre sus bienes en caso de emergencia. Y esto es una emergencia. Así que sí, puedo echarlos. Y lo voy a hacer. No tenía ningún poder notarial. Pero ellos no lo sabían. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Esto no se va a quedar así, amenazó Amanda. Voy a demandar. Voy a demostrar que mi madre no está en sus cabales. Que necesita que alguien cuide de ella. Inténtalo, respondió César. Pero te aviso que ese proceso puede tomar meses. Y mientras tanto, van a tener que salir de aquí. Porque si no lo hacen voluntariamente, los voy a sacar yo. Y créanme, no quieren que eso pase. Hubo un silencio tenso. Después, pasos rápidos acercándose por el pasillo. Me alejé de la puerta justo a tiempo. Amanda la abrió de golpe. Su rostro estaba rojo de furia. Me miró con un odio tan puro que sentí que me quemaba. «¿Esto es lo que querías?», me gritó. «¿Llamar a tu hermano para que nos echara? Después de todo lo que hicimos por ti». No pude responder. Las palabras se me atascaban en la garganta. Ella dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente, golpeándome la espalda contra la pared. «Todo lo que hice fue por tu bien», continuó, con la voz temblando de rabia. «Te di un techo, comida, compañía. ¿Y así me pagas? Trayendo a este imbécil para que nos humille». «Amanda, basta». César apareció detrás de ella. «Sal de este cuarto. Ahora». «No me das órdenes», le gritó ella, volteándose para encararlo. «Esta sigue siendo mi casa. Y ella sigue siendo mi madre. Puedo hablar con ella cuando quiera». «Ya no», dijo César, interponiéndose entre nosotras. «Se acabó. No vuelves a acercarte a ella. No vuelves a gritarle. No vuelves a tratarla como si fuera basura». «¿Basura? Yo la cuidé cuando nadie más lo hacía.
cuando tú desapareciste por 5 años sin siquiera llamar. ¿Dónde estabas tú cuando ella lloraba sola todas las noches después de que papá murió? Esas palabras me golpearon fuerte, porque tenían algo de verdad. César había estado ausente, ocupado con su trabajo, con su vida en otro estado. Y yo me había quedado sola. Pero eso no justificaba lo que Amanda me había hecho. Tienes razón, admitió César, y su voz se suavizó un poco. No estuve aquí cuando debí estarlo. Y lo siento. Pero eso no te da derecho a abusar de tu madre, a robarle su casa, a permitir que tu esposo la golpee. Yo no le robé nada. Ella me lo dio todo voluntariamente. Porque la manipulaste. Porque la hiciste sentir culpable. Porque sabías que haría cualquier cosa por ti. Amanda abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un momento, solo por un momento, vi a mi hija, a la niña que solía ser. Pero la visión se desvaneció tan rápido como apareció. Vámonos, Martín dijo finalmente, dándose vuelta. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Salió del cuarto dando grandes zancadas. Escuché cómo empezaba a abrir y cerrar cajones con violencia en el cuarto principal. Martín pasó por el pasillo sin mirarme, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con alguien sobre buscar un abogado. César se quedó conmigo en el cuarto. Se sentó en el colchón y soltó un largo suspiro. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Me sentía como si estuviera flotando. Como si todo esto le estuviera pasando a otra persona y yo solo lo estuviera observando desde lejos. ¿De verdad tienes un poder notarial?, pregunté. Él negó con la cabeza. No. Pero ellos no lo saben. Y para cuando descubran que mentí, ya va a ser demasiado tarde. Voy a hacer que firmes uno de verdad mañana mismo. Y vamos a iniciar todos los procesos legales necesarios. César, ¿y si Amanda tiene razón? ¿Y si esto es mi culpa? ¿Y si yo fui quien provocó todo esto? Él me tomó de las manos y me miró fijamente. Escúchame bien, Celia. Nada de esto es tu culpa. Ser amable no es un defecto. Ser generosa no es una debilidad. Amar a tu hija no te convierte en culpable de lo que ella te hizo. Ella eligió esto. Ella y Martín eligieron aprovecharse de ti. Tú solo trataste de ser una buena madre. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación o de miedo. Eran lágrimas de alivio. De sentir, por primera vez en meses, que alguien me entendía. Que alguien me creía. Pasó media hora. Podíamos escuchar a Amanda y Martín moviendo cosas en el cuarto principal. Arrastrando muebles. Discutiendo en voz baja. En un momento, Amanda gritó algo sobre llevarse el televisor de la sala porque lo habían comprado ellos. César salió del cuarto para decirle que no se iban a llevar nada que no hubieran traído cuando llegaron. Vendieron todo lo que era de mi madre, le dijo. No van a llevarse lo poco que queda. Hubo más gritos. Más amenazas. Pero finalmente, después de casi una hora, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse varias veces. Estaban sacando sus cosas. Realmente se estaban yendo. César volvió al cuarto. Ya casi terminan. ¿Quieres salir a ver? Negué con la cabeza. No quería ver a Amanda. No quería arriesgarme a que me convenciera de perdonarlos. Porque sabía que si me miraba a los ojos, si me decía las palabras correctas, yo cedería. Como siempre cedía. Está bien, dijo él. Quédate aquí. Yo me encargo. Se fue otra vez. Yo me quedé sentada en el colchón, abrazándome las rodillas, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. En cuestión de una hora, mi vida había dado un giro completo. El infierno en el que vivía hace apenas 2 horas estaba por terminar. Pero no sentía alegría. Solo sentía un vacío enorme. Porque por mucho que me hubiera hecho, Amanda seguía siendo mi hija. Y perderla, aunque fuera una versión de ella que yo ya no reconocía, me dolía más de lo que podía expresar. Escuché pasos acercándose otra vez. Pensé que era César, pero cuando la puerta se abrió, era Amanda. Estaba sola. Su rostro ya no mostraba furia.
Mostraba algo peor. Mostraba frialdad absoluta. Espero que estés contenta, me dijo, con voz plana. Acabas de perder a tu única hija. Acabas de destruir tu única familia. Amanda, yo no quería. Sí querías. Querías que César viniera y nos echara. Querías quedarte con todo. Siempre fuiste egoísta. Siempre pensaste solo en ti. Sus palabras eran como cuchillos. Pero esta vez, algo en mí se reveló. Algo que había estado dormido despertó. Yo te di todo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Te di esta casa. Te di mi tiempo. Te di mi amor. Y tú me quitaste todo. Mi habitación, mis muebles, mis recuerdos. Me golpeaste, me humillaste, me hiciste sentir que no valía nada. Y ahora me dices que yo soy la egoísta. Amanda parpadeó, sorprendida. Creo que nunca me había escuchado hablarle así. Yo hice lo que tenía que hacer, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Tenía que sobrevivir. Martín y yo no teníamos nada. Y ahora yo no tengo nada. Es justo eso. Ella no respondió. Solo me miró durante un largo momento. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Vi indiferencia. Como si estuviera mirando a una extraña. Como si yo no fuera su madre. Como si nunca lo hubiera sido. Adiós, mamá, dijo finalmente. Y salió del cuarto. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Después, la puerta principal se abrió y se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que me asustó. Me quedé ahí sentada, inmóvil, sin saber qué hacer. Sin saber qué sentir. Una parte de mí quería correr detrás de ella, suplicarle que volviera, decirle que lo sentía. Pero otra parte, la parte que había despertado, sabía que no podía hacer eso. Que si lo hacía, todo volvería a empezar. El ciclo no se rompería nunca. César entró al cuarto unos minutos después. Se veía agotado. Se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos así durante un rato largo, en silencio, escuchando el eco de esa casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado vacía. Se fueron, dijo finalmente. Martín se llevó 2 maletas. Amanda 3. Dejaron las llaves en la mesa de la entrada. Asentí, sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que sentía que me ahogaba. ¿Quieres ver la casa?, preguntó César suavemente. Ver qué dejaron, qué se llevaron. No, susurré. Todavía no. No puedo. Está bien. No hay prisa. Nos quedamos sentados en ese colchón viejo, en ese cuartito húmedo, mientras el sol empezaba a ponerse afuera. La luz que entraba por la ventana pequeña se volvía dorada, después naranja, después púrpura. Y yo pensaba en todo lo que había perdido. No solo los muebles o los objetos, sino las memorias, los sueños, la ilusión de que mi familia algún día volvería a estar completa. Cuéntame de Roberto, dijo César de pronto. Cuéntame cómo era al final, antes de que muriera. La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me dio algo en que enfocarme. Algo que no fuera el dolor del presente. Roberto era bueno, dije, y una sonrisa triste se dibujó en mi cara. Incluso cuando estaba enfermo, cuando el cáncer lo estaba consumiendo, seguía siendo bueno. Se preocupaba por mí. Me decía que no llorara, que él había tenido una vida plena, que lo único que lamentaba era dejarme sola. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo? 2 años. 2 años de tratamientos, de hospitales, de esperanzas que se desvanecían. Amanda venía a visitarlo al principio, pero después, cuando se puso realmente mal, dejó de venir. Decía que no soportaba verlo así, que le dolía demasiado. ¿Y Martín? Martín nunca vino, ni siquiera al funeral. Dijo que no se sentía cómodo en esas situaciones. César apretó los puños, pero no dijo nada. La última noche de Roberto, continué, sintiendo como las lágrimas empezaban a caer otra vez. Me tomó de la mano. Estábamos aquí, en esta casa. Él no quiso morir en el hospital. Quería estar en su cama, en su hogar. Me miró y me dijo, Celia, prométeme que vas a ser feliz.
que no vas a dejar que nadie te quite esta casa. Esta casa es nuestra. Es tuya. Es el único patrimonio que tenemos. Protégela. Mi voz se quebró. César me pasó el brazo por los hombros. Y yo le prometí que lo haría. Le prometí que cuidaría la casa, que honraría su memoria, que mantendría vivo todo lo que construimos juntos. ¿Y qué hice? Dejé que Amanda y Martín destruyeran todo. Vendieron los muebles que Roberto hizo con sus manos. Tiraron las fotos de nuestras vacaciones. Borraron su presencia de cada rincón de esta casa. Rompí mi promesa. No la rompiste, dijo César firmemente. Te manipularon. Te hicieron creer que no tenías opción. Pero ahora vas a recuperar lo que es tuyo. Y vas a honrar esa promesa. Solo que va a tomar tiempo. Respiré hondo, tratando de calmarme. César tenía razón. Todavía podía cumplir mi promesa a Roberto. Solo que el camino iba a ser más difícil de lo que imaginé. ¿Qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo empiezo a reconstruir todo esto? Un paso a la vez. Primero, sales de este cuarto. Segundo, recuperas tu habitación. Tercero, empezamos a restaurar la casa poco a poco. Y cuarto, nos aseguramos legalmente de que Amanda y Martín no puedan volver. Sonaba simple cuando lo decía así, pero yo sabía que no lo sería. Sabía que cada paso iba a doler, que cada rincón de esta casa me iba a recordar lo que perdí. Tengo miedo, admití. Miedo de quedarme sola aquí. Miedo de que Amanda vuelva. Miedo de no poder hacerlo. No vas a estar sola. Yo me quedo contigo el tiempo que sea necesario. Y vamos a poner cerraduras nuevas mañana mismo. Amanda no va a poder entrar aunque quiera. La idea me reconfortó un poco, pero había algo más que me preocupaba. Algo que llevaba meses guardándome. César, ¿tú crees que soy mala madre? Él me miró sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque Amanda dice que lo soy. Dice que nunca supe darle lo que necesitaba. Que siempre fui fría con ella. Que por eso se alejó. Celia, mírame. Lo miré. Sus ojos cafés, tan parecidos a los de nuestra madre, estaban llenos de compasión. Amanda está mintiendo. Yo me acuerdo de cómo eras con ella cuando era niña. Te desvelabas cuando estaba enferma. Le preparabas su comida favorita. Ibas a todas sus funciones de la escuela. La llevabas al parque todos los domingos. Fuiste una madre amorosa. Una madre dedicada. Lo que pasó después, la persona en la que se convirtió, no es tu culpa. Pero algo hice mal. Los hijos no se vuelven así de la nada. A veces sí, dijo César. A veces las personas eligen un camino y no hay nada que puedas hacer para detenerlas. Tú le diste amor, estructura, valores. Ella eligió ignorar todo eso. Eligió la ambición sobre el amor. El dinero sobre la familia. Esa fue su decisión, no la tuya. Quería creerle. Quería creer que no era mi culpa. Pero la culpa materna es algo difícil de soltar. Se adhiere a ti como una segunda piel. Te susurra que si hubieras hecho algo diferente, si hubieras sido mejor, más fuerte, más sabia, las cosas habrían sido distintas. Hay algo más que no te conté, dije, bajando la voz. Algo que pasó hace 3 meses. Algo que me ha estado comiendo por dentro. César se tensó. ¿Qué pasó? Fue un domingo. Amanda y Martín habían salido. Yo estaba en la cocina, aprovechando que estaba sola para cocinar algo que me gustara. Estaba haciendo el guiso que Roberto amaba. El que hacía con papas y carne, con ese toque de comino que él decía que era secreto. Hice una pausa, recordando ese día con una claridad dolorosa. Mientras cocinaba, recordé que guardé una caja en el armario del cuarto principal. El cuarto que antes era mío. Una caja con cartas que Roberto me escribió durante los años que estuvimos juntos. Cartas de cuando éramos jóvenes, cuando él viajaba por trabajo y me escribía todos los días. Yo guardaba esas cartas como un tesoro. Eran lo más valioso que tenía. ¿Y qué pasó con ellas? Decidí ir a buscarlas. Pensé que Amanda y Martín no volverían hasta la noche. Entré al cuarto principal con cuidado. Todo estaba tan diferente.
Habían cambiado las cortinas, puesto sábanas nuevas, colgado cuadros que yo nunca había visto. Ya no se sentía como mi cuarto. Se sentía como el cuarto de extraños. Me limpié las lágrimas que empezaban a caer. Busqué en el armario. La caja no estaba. Busqué en todos los cajones, debajo de la cama, en el closet. Nada. Y entonces lo vi. En la basura del baño. Trozos de papel. Restos de sobres. Me acerqué y reconocí la letra de Roberto. Habían roto las cartas. Todas. Cada una de ellas. Y las habían tirado como si fueran basura. Dios mío, Celia. Me arrodillé ahí, en el piso del baño, tratando de juntar los pedazos. Pero estaban demasiado rotos. Demasiado pequeños. No había forma de reconstruirlas. Lloré tanto que pensé que me iba a ahogar. Y entonces escuché la puerta principal. Habían vuelto. ¿Te encontraron ahí? Sí. Amanda entró al baño y me vio arrodillada, con los pedazos de papel en las manos. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que era hora de que superara el pasado. Que Roberto había muerto hacía años. Que aferrarme a esas cartas no era sano. Que ella solo estaba tratando de ayudarme a seguir adelante. César se levantó del colchón. Estaba temblando de rabia. Ella destruyó las cartas de papá. A propósito. No fueron solo las cartas, continué. No fueron solo las cartas, continué, sintiendo como la voz se me quebraba. Esa misma semana desaparecieron más cosas. El reloj de bolsillo que le regalé a Roberto en nuestro 20º aniversario. Las fotos de nuestra boda que tenía enmarcadas en la sala. El suéter gris que él usaba los domingos y que todavía guardaba en mi armario porque olía a él. Todo desapareció. César caminaba de un lado a otro del cuarto pequeño, como un animal enjaulado. Podía ver cómo luchaba por mantener la compostura. Cuando le pregunté a Amanda dónde estaban esas cosas, me dijo que las había donado. Que yo tenía la casa llena de objetos viejos que solo acumulaban polvo. Que era momento de hacer espacio para cosas nuevas. Para el futuro. Me dijo que vivir en el pasado me estaba enfermando. Que por mi propio bien, ella había decidido ayudarme a dejar ir. Ella no tenía ningún derecho, dijo César, con la voz tensa. Esas cosas eran tuyas. Eran tus recuerdos. Tu historia. Lo sé. Pero cuando se lo dije, cuando le grité que no tenía derecho a tocar las cosas de su padre, ella se puso fría. Me miró como si yo fuera una niña berrinchuda y me dijo que mientras viviera bajo su techo, tenía que seguir sus reglas. Que si no me gustaba, podía irme. Bajo su techo. César se detuvo en seco. Esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Pero en ese momento no lo sentía así. Me había repetido tantas veces que esta casa era suya, que yo solo era una carga, que empecé a creerlo. Empecé a sentirme como una intrusa. Como alguien que estaba aquí por caridad. Me levanté del colchón, sintiendo como las piernas me temblaban. Caminé hacia la ventana pequeña y miré hacia afuera. El patio trasero estaba oscureciendo. Podía ver las sombras de los árboles que Roberto y yo plantamos hace 30 años. Árboles que habíamos visto crecer junto con nuestra familia. Junto con Amanda. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo?, dije, sin voltear a ver a César. No es que me hayan quitado mis cosas. No es que me hayan golpeado o humillado. Es que Amanda lo hizo todo sin un solo momento de duda. Sin culpa. Sin remordimiento. La miré a los ojos cuando me dijo que había tirado las cartas de su padre, y no vi nada. Ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo indiferencia. Porque ella eligió el dinero, dijo César. Eligió esta casa, esta propiedad, por encima de ti. Por encima de la memoria de su padre. Por encima de todo. ¿Pero por qué? ¿Qué hice para que me odiara tanto? No te odia, Celia. Es peor que eso. No siente nada. Tú eres solo un obstáculo entre ella y lo que quiere. Un problema que resolver. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Porque tenían sentido. Porque explicaban esa mirada vacía que había visto en sus ojos. No era odio. Era ausencia total de amor. Después de lo de las cartas continué,
Sintiendo la necesidad de contar todo, de sacar el veneno que llevaba meses guardando, me volví más cuidadosa. Empecé a esconder las pocas cosas que me quedaban. Una foto pequeña de Roberto que logré rescatar. Mi anillo de bodas. Un collar que me regaló mi madre antes de morir. Los guardaba en una bolsa de tela, debajo del colchón. ¿Los sigues teniendo? Sí. Son lo único que Amanda no pudo quitarme. Porque dejó de entrar a este cuarto. Creo que le daba asco. O quizás solo ya no le importaba lo que yo hiciera aquí adentro. César se acercó y puso su mano en mi hombro. Muéstramelos. Me arrodillé junto al colchón y metí la mano por debajo, buscando la bolsa. Cuando la saqué, estaba polvorienta y arrugada. La abrí con manos temblorosas y saqué los objetos uno por uno. La foto pequeña de Roberto sonriendo, tomada en nuestro último viaje juntos a la playa. Mi anillo de bodas, un aro simple de oro que había comprado con sus ahorros de 6 meses de trabajo. El collar de perlas falsas que mi madre usó el día de mi boda y que me dio antes de morir, diciéndome que lo cuidara como ella me había cuidado a mí. César tomó la foto con cuidado, como si fuera algo sagrado. Miró a Roberto durante un largo momento. Lo extraño, dijo simplemente. Yo también. Todos los días. Guardó silencio, sosteniendo la foto. Después la puso de vuelta en la bolsa, junto con las otras cosas. Vamos a salir de este cuarto, dijo de repente. Ahora. No puedes pasar ni una noche más aquí. Pero. Nada de peros. Amanda y Martín se fueron. Esta casa es tuya otra vez. Y vas a dormir en tu habitación. En tu cama. Aunque tengamos que comprar un colchón nuevo esta misma noche. Sentí un nudo de ansiedad en el pecho. La idea de salir de este cuarto, de caminar por esa casa que había sido mi prisión, me aterraba. ¿Qué iba a encontrar? ¿Qué más habían destruido? ¿Cuántos recuerdos más habían borrado? Tengo miedo, admití. Lo sé. Pero vamos a hacerlo juntos. Yo voy contigo. Paso a paso. Me tendió la mano. La miré durante un momento largo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Y finalmente, la tomé. Salimos del cuarto juntos. El pasillo estaba oscuro. César buscó el interruptor y encendió la luz. El pasillo se iluminó con una luz fría y blanca que me hizo entrecerrar los ojos. Hacía meses que no caminaba por aquí con la luz encendida. Siempre me movía en las sombras, tratando de no ser vista. Avanzamos despacio. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Pasamos frente al baño pequeño donde me permitían ducharme. Después frente a la puerta cerrada de lo que antes era mi cuarto. César se detuvo ahí. ¿Quieres entrar? Negué con la cabeza. Todavía no. Primero quería ver el resto de la casa. Quería saber qué quedaba de mi hogar. Llegamos a la sala. César encendió la luz y me quedé paralizada en la entrada. La sala estaba casi vacía. El sofá de 3 piezas donde Roberto y yo nos sentábamos a ver películas los viernes por la noche había desaparecido. En su lugar había un sofá pequeño de tela gris que yo nunca había visto. La mesa de centro que Roberto hizo de madera de roble ya no estaba. Ahora había una mesa de vidrio barata con las esquinas astilladas. Las cortinas que yo misma había cosido hacía 15 años habían sido reemplazadas por unas persianas blancas de plástico. Se llevaron todo, susurré. O lo vendieron, agregó César, caminando por la sala. Mira las paredes. Las paredes estaban llenas de huecos donde antes colgaban los cuadros. Cuadros que Roberto y yo habíamos coleccionado durante años. Paisajes, retratos, fotografías de nuestra familia. Todo había desaparecido. Las paredes ahora estaban desnudas, con solo las marcas rectangulares más claras donde los cuadros habían protegido la pintura del sol. Caminé hacia la repisa que estaba sobre la chimenea. Ahí solía tener las fotos de Amanda. Fotos de cuando era bebé, cuando hizo su primera comunión, cuando se graduó de la escuela. Todas habían desaparecido. En su lugar había solo una planta artificial cubierta de polvo y una vela decorativa que nunca había sido encendida. Borraron mi historia, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a caer. Borraron todo lo que Roberto y yo construimos. Como si nunca hubiéramos existido. César me abrazó. Me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas.
Y cuando finalmente me solté, me miró con determinación. Vamos a recuperarlo todo. Quizás no los objetos exactos, pero vamos a llenar esta casa de nuevo. Con cosas que te hagan feliz. Con recuerdos nuevos. Te lo prometo. Asentí, aunque no estaba segura de creerle. ¿Cómo podía recuperar 30 años de memorias? ¿Cómo podía reemplazar las cartas de Roberto, las fotos de mi familia, los muebles que él hizo con sus manos? Fuimos a la cocina. Ahí la situación era un poco mejor. Los muebles básicos seguían ahí. La estufa, el refrigerador, la mesa pequeña donde yo comía mis escasas comidas. Pero abrí los gabinetes y vi que estaban casi vacíos. Se habían llevado la mayoría de los platos, las ollas buenas, los utensilios. Dejaron solo lo básico. Lo mínimo para sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?, preguntó César, mirando dentro del refrigerador casi vacío. No me acuerdo. Había algunas sobras en recipientes de plástico. Pan duro. 2 huevos. Un poco de leche que probablemente estaba por vencerse. César cerró el refrigerador con fuerza. Mañana vamos al supermercado. Vamos a llenar esta cocina. Y vas a comer como se debe. César, no tienes que. Sí tengo que. Eres mi hermana. Y no voy a permitir que sigas viviendo así ni un día más. Salimos de la cocina y finalmente nos detuvimos frente a la puerta del cuarto principal. Mi antiguo cuarto. El cuarto que compartí con Roberto durante 30 años. El cuarto donde nacieron mis mejores recuerdos y también donde viví mis peores pesadillas después de su muerte. César puso la mano en la perilla. Lista. No lo estaba. Pero asentí de todos modos. Abrió la puerta. El cuarto estaba en penumbras. César buscó el interruptor y encendió la luz. Me quedé en la entrada, sin atreverme a dar un paso más. El cuarto que antes conocía como la palma de mi mano ahora era territorio extraño. La cama king size que Roberto y yo compramos en nuestro 10º aniversario ya no estaba. En su lugar había una cama más pequeña con sábanas que yo nunca había visto. Color vino, con un estampado moderno que no iba con nada. El armario donde guardaba mi ropa estaba abierto. Podía ver que había algunas prendas colgadas todavía. Ropa de Amanda. Se había llevado lo que quiso y dejó el resto. Las paredes, que antes tenían un color crema suave que Roberto pintó personalmente, ahora estaban pintadas de gris oscuro. Un gris que hacía que el cuarto se sintiera más pequeño, más frío, más hostil. En las esquinas había cajas apiladas. Cajas llenas de cosas que Amanda y Martín no se habían llevado, pero tampoco habían desempacado completamente. César entró y empezó a abrir las cajas. Yo me quedé en la puerta, observando. En una de las cajas se encontró ropa de Martín. Camisas arrugadas, pantalones viejos. En otra, zapatos y artículos de baño. Productos de marca que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Voy a sacar todo esto, dijo César. Mañana les digo que vengan a recogerlo. Si no lo hacen en una semana, lo tiro. ¿Y si Amanda se enoja? Que se enoje. Ya no vive aquí. Ya no tiene derecho a guardar sus cosas en tu casa. Siguió revisando. En el closet encontró más ropa, cajas de zapatos, bolsas de compras que nunca habían sido abiertas. Amanda siempre había sido consumista. Siempre necesitaba tener lo último, lo más nuevo, aunque eso significara endeudarse, o en este caso, robarle a su propia madre. Entonces César se detuvo. Estaba mirando dentro del último cajón de la cómoda. Su expresión cambió. Se puso tensa. Celia, ven aquí. Me acerqué con cuidado. Miré dentro del cajón. Y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ahí, en el fondo del cajón, debajo de unos pañuelos que yo reconocí como míos, había un sobre grande. César lo sacó con cuidado y lo abrió. Adentro había documentos. Muchos documentos. Los extendió sobre la cama para que pudiéramos verlos. Eran papeles legales. Formularios. Y en todos ellos aparecía mi nombre. Y la firma de Amanda. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo como el corazón empezaba a latirme más rápido. César leyó los documentos en silencio. Su rostro se iba poniendo cada vez más serio.
Cuando terminó, me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Amanda estaba preparando una declaración de incapacidad, dijo, con la voz temblorosa. Iba a declararte mentalmente incompetente. Hay formularios médicos falsos aquí, declaraciones testigos que nunca se hicieron, documentos que dicen que sufres de demencia senil y que no puedes cuidar de ti misma. Me senté en la cama porque las piernas me fallaron. No podía procesar lo que estaba escuchando. Incapacidad, repetí. Si hubiera completado este proceso, te habría quitado todos tus derechos legales. Ella habría sido tu tutora legal. Habría tenido control total sobre tu dinero, tus propiedades, tus decisiones médicas. Todo. Pero yo no tengo demencia. Estoy perfectamente bien. Lo sé. Y cualquier médico real lo confirmaría. Pero mira esto. Tomó uno de los papeles. Aquí dice que un tal doctor Ramón Morales certificó que fuiste evaluada y que mostraste signos claros de deterioro cognitivo. ¿Conoces a algún doctor Morales? Negué con la cabeza. Nunca había escuchado ese nombre. Es falso. Todo esto es falso. Amanda estaba fabricando evidencia para declararte incapaz. Probablemente pagó a alguien para que falsificara estos documentos. O ella misma los inventó. Tomé los papeles con manos temblorosas. Los leí con incredulidad. Ahí, en lenguaje legal frío e impersonal, se describía a una mujer que yo no reconocía. Una mujer que supuestamente no podía recordar fechas, que se confundía constantemente, que representaba un peligro para sí misma. Una mujer que necesitaba supervisión constante. Ella iba a encerrarme, susurré. Iba a declararme loca y encerrarme. No en un sentido literal, pero legalmente, sí. Te habría quitado todo poder de decisión. Y entonces habría podido hacer lo que quisiera con esta casa. Venderla, hipotecarla, quedársela. Lo que fuera. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi propia hija. La niña que cargué en mis brazos, que amamanté, que cuidé durante cada enfermedad, cada pesadilla, cada momento difícil de su vida. Esa niña había estado planeando destruirme completamente. ¿Por qué no lo hizo?, pregunté. Si ya tenía todos estos papeles, ¿por qué no siguió adelante? César revisó los documentos otra vez. Parece que todavía le faltaban algunas cosas. Mira la fecha en estos papeles. El más reciente es de hace 2 semanas. Probablemente estaba esperando reunir más evidencia. O quizás esperaba que tú te deterioraras más. Que el aislamiento, el maltrato, la mala alimentación te afectaran realmente la mente. Me estaba preparando, dije, sintiendo como la horrible verdad se revelaba. Me tenía en ese cuarto, desnutrida, aislada, golpeada, no para castigarme, sino para quebrarme. Para que cuando presentara estos papeles, yo realmente pareciera incapaz. Exacto. Es un plan a largo plazo. Cruel y calculado. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche estaba completamente oscura. Podía ver mi reflejo en el vidrio. Una mujer vieja, delgada, con el cabello despeinado y la ropa arrugada. Una mujer que realmente parecía perdida. Rota. Casi lo logra, dije. Mira en lo que me convertí. Si no hubieras llegado hoy, en unos meses más probablemente habría estado tan mal que sus documentos falsos habrían parecido verdaderos. César se acercó y puso sus manos en mis hombros, obligándome a voltear y mirarlo. Pero llegué. Y esto no va a pasar. Vamos a usar estos documentos contra ella. Esto es fraude. Esto es falsificación. Esto es suficiente para que enfrente cargos criminales. Es mi hija. Es una criminal, me interrumpió, con dureza. Celia, tienes que entender la gravedad de lo que estaba haciendo. No solo te estaba robando tu casa, te estaba robando tu libertad, tu identidad, tu derecho a existir como una persona autónoma. Esto va más allá del abuso familiar. Esto es monstruoso. Quería defenderla. Quería encontrar alguna excusa, alguna justificación. Pero no había ninguna. No había forma de explicar esos documentos. No había forma de justificar ese nivel de traición. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que toda la energía me abandonaba.
Ahora guardamos estos documentos en un lugar seguro. Mañana vamos con un abogado. Un abogado de verdad. Le mostramos todo, estos papeles falsos, la evidencia del abuso físico, los testimonios que podamos conseguir de los vecinos. Y construimos un caso sólido. Los vecinos. Repetí, recordando algo. Lorena. La señora Lorena López. Ella vive en la casa de al lado. Ella vio todo. Escuchó los gritos. Me ayudó una vez cuando Martín me golpeó. ¿Te ayudó? ¿Cómo? Ese día que me golpeé la cabeza contra el gabinete. Después, cuando Amanda me llevó al cuarto y me limpió la herida, yo seguía sangrando mucho. Amanda se asustó. Creo que pensó que me podía desangrar. Me dejó sola un momento para ir a buscar más vendas. Yo salí del cuarto tambaleándome. La puerta del patio estaba abierta. Logré llegar hasta el jardín de Lorena. ¿Y qué pasó? Ella me vio. Estaba regando sus plantas. Cuando me vio con la cabeza ensangrentada, me hizo entrar a su casa. Me limpió bien la herida. Me dio agua, comida. Me preguntó qué había pasado. Al principio no quise decirle nada. Pero ella insistió. Le conté todo. Llorando, le conté todo. ¿Y qué hizo ella? Quiso llamar a la policía. Pero yo le rogué que no lo hiciera. Le dije que Amanda era mi hija, que no podía denunciarla, que solo necesitaba tiempo para que las cosas mejoraran. Lorena no estaba de acuerdo, pero respetó mi decisión. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, que tocara a su puerta, que ella estaría ahí. Entonces Lorena puede testificar, puede confirmar las heridas, puede declarar sobre lo que le contaste. Es un testimonio directo. Pero va a quedar mal. Va a parecer que yo sabía que estaba siendo abusada y no hice nada. Porque así fue, dijo César, suavemente pero con firmeza. Sabías que estabas siendo abusada. Pero no hiciste nada porque tenías miedo. Porque te habían manipulado para creer que no tenías opciones. Eso no te hace culpable. Eso te hace víctima. La palabra víctima me cayó como agua fría. Yo nunca me había visto así. Siempre pensé que víctima era alguien débil, alguien pasivo, alguien que se dejaba hacer daño sin razón. Pero ahora entendía que ser víctima no era una elección. Era una circunstancia. Y yo había estado en esa circunstancia durante más de un año. Mañana vamos a hablar con Lorena, dijo César, guardando los documentos de vuelta en el sobre. Y después con el abogado. Pero por ahora, necesitas descansar. Necesitas comer algo y dormir en una cama de verdad. Miré la cama que Amanda y Martín habían usado. La idea de dormir ahí me revolvía el estómago. No puedo dormir aquí. No en esa cama. Lo entiendo. ¿Qué tal el otro cuarto? El que era de huéspedes antes de que ellos lo ocuparan. Puedo intentarlo. Salimos del cuarto principal y caminamos por el pasillo hasta el otro cuarto. César abrió la puerta. Este cuarto estaba mejor. No lo habían cambiado tanto. La cama individual que siempre había estado ahí seguía en su lugar. Las cortinas eran las mismas. Incluso el pequeño cuadro de un paisaje que colgaba en la pared seguía ahí. Este sirve, dije, sintiendo un pequeño alivio. César revisó el closet. Había algunas sábanas limpias guardadas. La sacó y entre los dos hicimos la cama. Fue un acto simple, casi mundano. Pero había algo profundamente significativo en ello. Estaba recuperando mi casa. Paso a paso. Cuarto a cuarto. Cuando terminamos, César me miró. ¿Tienes hambre? Asentí. No había comido casi nada en todo el día. Mi estómago protestaba. Voy a pedir comida. ¿Qué te gustaría? Cualquier cosa está bien. No. Dime qué quieres realmente. Pensé por un momento. Hacía tanto tiempo que no elegía mi propia comida. Pizza, dije finalmente. Con extra queso. Como las que Roberto y yo pedíamos los viernes. César sonrió. Fue la primera sonrisa real que vi en su rostro desde que llegó. Pizza con extra queso. Hecho. César salió del cuarto para hacer el pedido. Me quedé ahí parada, mirando la cama recién hecha. Una cama simple,
con sábanas limpias que olían a detergente. No era gran cosa. Pero para mí, en ese momento, era como recuperar un pedazo de mi dignidad. Me senté en el borde de la cama. Era firme, cómoda. Nada que ver con ese colchón viejo en el piso del cuartito. Pasé la mano por las sábanas, sintiendo la textura suave bajo mis dedos. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. César volvió después de unos minutos. La pizza llega en media hora. Mientras tanto, ¿por qué no te das una ducha? Usa el baño principal. Es tuyo. Siempre lo ha sido. La idea de usar el baño principal, de ducharme sin prisa, sin miedo a que Martín golpeara la puerta gritándome que me apurara, me llenó de una emoción extraña. Algo entre alivio y tristeza. ¿Y tú? Yo voy a empezar a sacar las cajas del cuarto principal. A juntar las cosas que dejaron Amanda y Martín. Mientras más rápido limpiemos su presencia de esta casa, mejor. Asentí y caminé hacia el baño principal. Cuando abrí la puerta, me encontré con otro espacio transformado. Los azulejos blancos que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cuidado seguían ahí. Pero todo lo demás había cambiado. Había productos de belleza caros esparcidos por el tocador. Cremas, perfumes, maquillajes de marca. Cosas que Amanda había dejado atrás en su prisa por irse. Cerré la puerta con seguro. Un acto simple que antes hacía sin pensar, pero que en los últimos meses había perdido el derecho de hacer. En el cuartito del fondo no había seguro. Cualquiera podía entrar cuando quisiera. Me quité la ropa vieja que llevaba puesta. La misma ropa que usaba desde hacía 3 días porque no tenía muchas opciones. Me miré en el espejo por primera vez en semanas. Y me asusté de lo que vi. Una mujer demacrada me devolvía la mirada. Los pómulos sobresalían demasiado. Los ojos estaban hundidos, con ojeras profundas color púrpura. El cabello gris estaba opaco y sin vida. La piel se veía grisácea, sin brillo. Había perdido tanto peso que las clavículas sobresalían de forma pronunciada. Parecía enferma. Parecía rota. Esta era la mujer que Amanda quería presentar como mentalmente incapaz. Y mirándome ahora, entendía por qué su plan podría haber funcionado. Porque lucía exactamente como alguien que no puede cuidar de sí misma. Me metí en la ducha y abrí el agua caliente. El vapor empezó a llenar el baño. Me quedé bajo el chorro de agua durante lo que parecieron horas, dejando que el calor penetrara en mis músculos tensos, en mis huesos cansados. Lavé mi cabello con el champú caro que Amanda había dejado. Usé el jabón perfumado que probablemente le costó más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Y mientras el agua caía sobre mí, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Por Roberto, que había muerto sin saber que nuestra hija era capaz de tanta crueldad. Por los años que pasé en ese cuartito, convenciéndome de que merecía ese trato. Cuando salí de la ducha, me envolví en una toalla limpia que encontré en el armario. Me sequé el cabello lo mejor que pude. Me miré otra vez en el espejo. Seguía viéndome demacrada, pero al menos ahora estaba limpia. Era un comienzo. Volví al cuarto de huéspedes. César había dejado algunas de mis ropas sobre la cama. Ropa que había rescatado de algún lugar de la casa. Un vestido sencillo que yo reconocí como mío. Estaba arrugado pero limpio. Me lo puse y me sentí un poco más como yo misma. Salí del cuarto y encontré a César en la sala. Había juntado todas las cajas del cuarto principal y las había apilado junto a la puerta de entrada. Estaba sudando del esfuerzo. ¿Mejor?, preguntó cuando me vio. Un poco. El timbre sonó. La pizza había llegado. César pagó y trajo la caja grande a la sala. La abrió y el aroma a queso derretido y masa recién horneada llenó el espacio. Mi estómago gruñó con fuerza. Nos sentamos en el piso, porque el sofá que habían dejado Amanda y Martín era demasiado pequeño para los dos. César sacó 2 platos de la cocina y sirvió las porciones. Tomé la mía con manos temblorosas y le di el primer mordisco. El sabor me hizo cerrar los ojos. Hacía tanto tiempo que no comía algo así. Algo caliente, abundante, sabroso. Algo que yo había elegido. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo como mi estómago encogido protestaba un poco por la comida abundante, pero al mismo tiempo la agradecía.
Despacio, dijo César, notando mi ansiedad. No te vas a quedar sin comida. Hay suficiente para ti. Asentí, pero seguí comiendo. Terminé 2 pedazos antes de sentirme satisfecha. César comió 4. Dejamos el resto en la caja para después. Mañana temprano vamos a hacer varias cosas, dijo César, limpiándose las manos con una servilleta. Primero, vamos a cambiar todas las cerraduras de la casa. No quiero que Amanda o Martín tengan forma de entrar. Segundo, vamos a ir al banco. Necesito saber si tienen acceso a tus cuentas. Tercero, vamos a hablar con Lorena. Y cuarto, vamos con un abogado. Suena a un día muy largo. Va a serlo. Pero es necesario. Cada hora que pasa sin asegurar esta casa legalmente es una hora en que Amanda puede intentar algo. ¿Crees que vuelva? No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Nos quedamos en silencio un momento, comiendo pizza en el piso de esa sala casi vacía. Era una escena extraña, casi absurda, pero también había algo reconfortante en ella. No estaba sola. Por primera vez en más de un año, no estaba sola. César, dije finalmente. ¿Por qué viniste hoy? Después de tantos años sin visitarme, ¿por qué justo hoy? Él se quedó callado un momento, mirando su plato. Tuve un sueño, dijo finalmente. Hace una semana. Soñé con Roberto. Estaba parado en esta sala, en esta misma casa, y me miraba con tristeza. No dijo nada. Solo me miraba. Y yo sabía, en el sueño sabía, que algo estaba mal. Que tú necesitabas ayuda. Un sueño. Sé que suena ridículo. Pero me desperté con una angustia terrible. Intenté llamarte, pero tu teléfono estaba desconectado. Le pedí a mi asistente que investigara, que buscara información sobre ti. No encontró nada alarmante. Pero la angustia no se iba. Así que decidí venir. Tomé unos días libres del trabajo y vine a verte. Sin avisar. Solo para asegurarme de que estabas bien. Roberto. Susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse otra vez. Él siempre decía que cuidaría de mí, incluso después de morir. Parece que cumplió su promesa. Nos quedamos en silencio otra vez. Un silencio cómodo. Un silencio que no necesitaba ser llenado con palabras. Después de comer, César insistió en que me fuera a dormir. Dijo que él iba a quedarse despierto un rato más, revisando los documentos que habíamos encontrado, preparándose para el día siguiente. Yo estaba exhausta. El día había sido emocionalmente agotador. Así que acepté. Me fui al cuarto de huéspedes y me metí en la cama. Las sábanas estaban frescas y limpias. La almohada era suave. Cerré los ojos, esperando que el sueño viniera rápido. Pero no vino. Me quedé ahí acostada, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. En Amanda. En Martín. En los documentos falsos. En las cartas destruidas. En el año y medio de infierno que había vivido. Y entonces, por primera vez, me permití sentir rabia. No tristeza. No culpa. Rabia pura. Rabia hacia Amanda por traicionarme. Rabia hacia Martín por golpearme. Rabia hacia mí misma por permitir que todo esto pasara. Por ser tan débil. Por creer que el amor maternal podía superar cualquier cosa. La rabia me quemaba por dentro. Pero también me daba algo que no había sentido en mucho tiempo. Me daba fuerza. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Abrí las cortinas y miré hacia afuera. La calle estaba vacía y oscura. Las casas vecinas tenían las luces apagadas. Todo el mundo dormía. Todo el mundo menos yo. Y en ese momento, de pie frente a esa ventana, tomé una decisión. No iba a ser más la víctima. No iba a permitir que Amanda se saliera con la suya. No iba a dejar que la culpa materna me paralizara. Iba a luchar. Iba a recuperar no solo mi casa, sino mi vida entera. Amanda había cometido un error. Había asumido que yo era débil, que estaba rota, que no me defendería. Pero ella no conocía la fuerza que viene del dolor. La determinación que nace cuando no te queda nada más que perder. Volví a la cama. Esta vez el sueño vino más rápido.
Y soñé con Roberto. Igual que César. Roberto estaba parado en nuestra casa, en la sala, sonriendo. Y me decía algo que no podía escuchar. Pero no necesitaba escucharlo. Porque sabía lo que estaba diciendo. Estaba diciendo: lucha. Recupera lo que es tuyo. Yo estoy contigo. Me desperté temprano. El sol apenas comenzaba a salir. Podía escuchar a César moviéndose en la cocina. Olía a café recién hecho. Me levanté, me arreglé lo mejor que pude con la ropa limitada que tenía, y salí del cuarto. César estaba en la cocina, preparando el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café. Una comida simple pero abundante. «Buenos días», dijo cuando me vio. «¿Dormiste bien?» Sorprendentemente, sí. Comimos juntos en la cocina. Y mientras comíamos, César repasó el plan del día. El cerrajero vendría a las 9. El banco abría a las 10. Lorena probablemente estaría en casa toda la mañana. Y el abogado nos podía recibir a las 2 de la tarde. ¿Lista para esto?, preguntó. Pensé en Amanda. En sus ojos fríos cuando me dijo adiós. En los documentos falsos escondidos en su cajón. En las cartas de Roberto hechas pedazos. Más que lista, respondí. Y lo decía en serio. El cerrajero llegó puntual a las 9. Un hombre mayor de aspecto serio que cambió todas las cerraduras de la casa en menos de 2 horas. Me entregó las llaves nuevas con un apretón de manos firme. César le pagó en efectivo, $200, y el hombre se fue sin hacer preguntas. Sostuve las llaves en mi mano, sintiendo su peso. Eran más que simples piezas de metal. Eran mi seguridad. Mi protección. Amanda ya no podía entrar. A las 10 fuimos al banco. La sucursal quedaba a 20 minutos en auto. César manejó mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles que antes recorría con libertad y que en el último año había visto solo desde lejos. En el banco, hablamos con un ejecutivo. Un hombre joven con traje gris que nos atendió con profesionalismo. Le expliqué que necesitaba revisar mis cuentas, verificar si alguien más tenía acceso a ellas. El ejecutivo revisó en su sistema y después me miró con preocupación. Señora González, su cuenta tiene 2 titulares. Usted y la señorita Amanda González. Ella fue agregada hace 8 meses como cotitular con plenos derechos de disposición. Sentí que el estómago se me revolvía. Amanda tenía acceso completo a mi dinero, a mi pensión, a los ahorros que Roberto y yo habíamos acumulado durante años. ¿Cuánto hay en la cuenta?, pregunté, temiendo la respuesta. El ejecutivo revisó otra vez. Actualmente hay $1,200, señora. $1,200. De los casi 30,000 que había cuando Roberto murió. Todo lo que quedaba de nuestros ahorros de toda una vida eran $1,200. ¿Puede mostrarme los movimientos de los últimos meses?, pidió César, con voz tensa. El ejecutivo imprimió el estado de cuenta. Lo revisamos juntos. Retiro tras retiro. Transferencias. Compras con tarjeta de débito. Amanda había estado vaciando la cuenta sistemáticamente. $500 aquí, 800 allá. Compras en tiendas de ropa, restaurantes caros, tiendas de electrónicos. Necesito removerla como cotitular, dije, sintiendo como la rabia volvía a crecer. Inmediatamente. Por supuesto, señora. Solo necesito que firme estos formularios. Firmé todo lo que me pusieron enfrente. César supervisó cada documento, leyendo la letra pequeña, asegurándose de que todo estuviera correcto. Cuando terminamos, el ejecutivo me aseguró que Amanda ya no tendría acceso a mi cuenta, que si intentaba hacer algún retiro o transferencia, sería rechazado. También recomiendo que cambie sus claves de acceso en línea, agregó el ejecutivo. Por seguridad. Lo hice ahí mismo, con su ayuda. Nuevas claves, nuevas preguntas de seguridad. César tomó fotos de todos los documentos con su teléfono. Evidencia para el abogado. Salimos del banco y fuimos directo a casa de Lorena. Toqué su puerta con manos temblorosas. Escuché pasos adentro y la puerta se abrió. Lorena López tenía 72 años. Era una mujer menuda con cabello blanco recogido en un moño. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Celia susurró,
y me abrazó con fuerza. Gracias a Dios. Pensé que nunca te iba a ver salir de esa casa. Nos hizo pasar. Su sala era acogedora, llena de plantas y fotografías de su familia. Nos ofreció café y galletas. César le explicó la situación, le contó sobre los documentos falsos, sobre el plan de Amanda de declararme incapaz. Lorena escuchó todo con expresión cada vez más horrorizada. Yo sabía que algo malo estaba pasando, dijo finalmente. Escuchaba los gritos. Las peleas. Una vez vi a ese hombre, Martín, empujarte contra el auto. Quise llamar a la policía tantas veces. Pero tú me pediste que no lo hiciera. Lo sé, dije. Y lo lamento. Pero ahora necesito tu ayuda. Necesito que declares lo que viste. Lo que escuchaste. Por supuesto. Lo que sea necesario. No voy a permitir que esa muchacha se salga con la suya. César tomó notas de todo lo que Lorena recordaba. Fechas aproximadas, incidentes específicos, conversaciones que había escuchado a través de las paredes. Todo quedó registrado. A las 2 en punto estábamos en la oficina del abogado. Se llamaba Daniel Palacios y tenía un despacho pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y modales tranquilos. Le mostramos todo. Los documentos falsos. Las fotos del cuartito donde me hacían vivir. Los estados de cuenta del banco. La declaración escrita de Lorena. Las fotos de la cicatriz en mi cabeza. Daniel revisó cada documento con atención meticulosa. Cuando terminó, se quitó los lentes y nos miró seriamente. Tienen un caso muy sólido, dijo. Fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor, despojo, extorsión. Amanda y Martín podrían enfrentar varios años de prisión. Y eso sin contar las demandas civiles que pueden proceder. ¿Qué recomienda?, preguntó César. Primero, presentamos una denuncia penal. Con toda esta evidencia, es muy probable que se emitan órdenes de arresto. Segundo, iniciamos el proceso de desalojo formal, aunque técnicamente ya se fueron. Tercero, solicitamos una orden de restricción para que no puedan acercarse a la señora González ni a su propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. El proceso penal puede tomar meses. Pero las órdenes de restricción pueden emitirse en cuestión de días. Con la evidencia que tienen, cualquier juez las aprobará. Firmé los contratos. Le di a Daniel un adelanto de $500 de lo poco que me quedaba. Me aseguró que haría todo lo posible por recuperar el dinero que Amanda había robado, aunque advirtió que probablemente ya lo había gastado. Salimos del despacho con una mezcla de alivio y agotamiento. César me llevó de vuelta a casa. Mi casa, que ahora, finalmente, volvía a sentirse un poco mía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Daniel presentó todas las denuncias. La policía citó a Amanda y Martín para interrogatorios. Cuando Amanda intentó justificar los documentos falsos, se contradijo múltiples veces. El doctor Morales, que supuestamente me había evaluado, no existía. El certificado era falso. Las órdenes de restricción fueron aprobadas. Amanda no podía acercarse a menos de 200 metros de mí o de mi casa. Si lo hacía, sería arrestada inmediatamente. Martín fue arrestado por agresión. Pasó una noche en la cárcel antes de que su familia pagara la fianza. Pero ahora tenía antecedentes penales. Y un juicio pendiente. César se quedó conmigo durante 3 semanas. En ese tiempo, poco a poco, fuimos restaurando la casa. Compramos muebles nuevos. No iguales a los que teníamos antes, porque esos eran irreemplazables. Pero compramos cosas que me gustaban. Un sofá cómodo color beige. Una mesa de comedor de madera clara. Cortinas nuevas para la sala. Contraté a un pintor para que cubriera ese gris oscuro en mi habitación. Volví a pintarla de crema. Como estaba antes. Como a Roberto le gustaba. Y poco a poco, esa casa volvió a sentirse como un hogar. Una tarde, mientras César y yo organizábamos libros nuevos en una repisa que acabábamos de comprar, encontré algo. Estaba en el fondo de uno de los cajones del escritorio del estudio. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta. La letra era débil, temblorosa.
escrita cuando ya estaba muy enfermo. Mi querida Celia decía: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que tuviste que seguir adelante sin mí, algo que lamento profundamente. Quiero que sepas que cada día que pasé a tu lado fue un regalo. Cada risa, cada lágrima, cada momento compartido fue perfecto. Esta casa es tuya. La construimos juntos, pero ahora es solo tuya. Protégela. Protégete. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te quite lo que te pertenece. Sé fuerte, mi amor. Sé valiente. Y sé feliz. Te estaré esperando. Con todo mi amor, Roberto. Las lágrimas caían sobre el papel mientras lo leía. César me abrazó mientras yo lloraba. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Meses después, el juicio contra Martín terminó. Fue declarado culpable de agresión a adulto mayor. 2 años de prisión. Amanda fue declarada culpable de fraude y falsificación. 1 año de prisión, 3 de libertad condicional, y obligada a devolver el dinero robado mediante pagos mensuales. Nunca volvió a contactarme. Nunca pidió perdón. Y yo aprendí a aceptar que la hija que amé ya no existía. Si es que alguna vez existió. Hoy tengo 68 años. Vivo sola en mi casa. La casa que Roberto y yo construimos. La casa que casi pierdo, pero que finalmente pude recuperar. Lorena me visita todas las tardes. Tomamos café y hablamos de nuestras vidas. César me llama cada domingo sin falta. Y aunque las cicatrices siguen ahí, aunque las memorias destruidas nunca volverán, aprendí algo importante. Aprendí que protegerme no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad. Que a veces el amor no es suficiente. Y que está bien dejar ir, incluso cuando duele. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y nadie me las va a quitar nunca más.